Un muy buen día, Cristo los ama a todos. Continuamos con la enseñanza. Vamos a abrir en este día nuestra Biblia en 2 Corintios 6, del versículos 14 al 18, y ahí pasamos inmediatamente al capítulo 7, versículo 1. Es una sola, porque una sola está como prefacio: somos templo del Dios viviente. Dice así: no unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Toma control de mi vida y mi ser, Señor, y que salga de mi palabra edificante, Señor, para tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Bueno, aquí hablando el apóstol Pablo, en las condiciones en que se encontraba la iglesia de los Corintios. Qué Corintios tan tremendos que han sido, oiga. Porque los corintios eran pueblos que querían andar con el mundo y con Dios. Son como el milagro imposible que dice Jesús que quiere hacer la gente, que quiere sacar de una vertiente de agua dulce y agua salada. Imposible, pero el pueblo hoy en día llamado de Dios, los evangélicos, caminan así. Botan agua dulce y agua salada. Cuando dice eso es imposible. Tú tienes que caminar, dice, botando el agua que tienes que botar. Agua dulce. Para la edificación de la iglesia. Cuando hablamos de yugo desigual, nosotros siempre nos enfocamos en el mundo. Que el mundo es que nos está hablando Dios y que salgamos del mundo. En parte sí es verdad, en el mundo, pero recordemos una cosa, que Dios le está hablando a la iglesia, que el apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Una parte muy importante que dice ahí: salid de ahí y no toquéis lo inmundo, así dice el 16. Salid de ahí, el 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. Ahora bien, hermano, cuando tú te unes a un yugo desigual vas a tener problemas, porque vas a tener conflicto con el compromiso que tienes con Dios. E incluso en el matrimonio, si tú te haces con una persona que no pienses como piensan tus hermanos y como piensas tú, llamado hijo de Dios, vas a tener conflicto en el matrimonio. Y vas a tener conflicto con el compromiso con Cristo. O sea, siempre te va a traer esto un conflicto en tu vida. Y imagínate que si tú te haces de una persona teniendo los conocimientos de Dios, una cosa es que tú vengas del mundo ya y que hayas aceptado a Cristo, y que tu pareja no la haya aceptado, pero que tú estés en el evangelio. Bueno, esto es diferente. Es más, el apóstol Pablo dice que si hay consentimiento de la pareja que todavía no acepta a Cristo, que esté tranquilo. Pero si ya empieza a hacerle problemas, le empieza a poner obstáculos, dice: sepárate, porque tú no has venido a ser esclavo otra vez. ¿De quién? Del mundo. Te manda que te aparte de ella por el problema que te va a ocasionar todo esto. El matrimonio implica que dos personas sean uno en unión. Dos personas en uno. O sea, tienen que tener un mismo pensamiento. Entonces no nos podemos estar ligando nosotros a personas que no van con ser compañeros de nosotros, compañeros en Cristo. Te va a traer dificultad, te va a traer división,
te va a ocasionar que dejes a Dios, que te aparte de Dios. Eso le pasó al rey Salomón, porque el rey Salomón terminó apartándose de Dios por andar con diversas mujeres, con diversas doctrinas del mundo. Se apartó el rey Salomón, porque esto es lo que ocasiona. Y imagínate, hermano, Dios, como yo digo, muchos nos enfocamos en que son solamente gente del mundo que nos está hablando el apóstol Pablo. Es gente de la iglesia, y vamos a hablar con los versículos bíblicos aquí presentes. Por ejemplo, dice en Hechos 15:10, dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aún vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando de yugo. Pero ¿quién provoca todo eso? Tú, cuando estés leyendo aquí todo el capítulo 15, habla del concilio de Jerusalén. Y están hablando porque habían llegado a la iglesia de Dios también los fariseos. La secta de los fariseos habían aceptado a Cristo, pero mira lo que querían hacer ellos. Eran de la iglesia, pero mira lo que estaban proponiendo ellos, lo que querían que hagan los demás discípulos de Dios. Y dice, en el 5 dice: pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Dice, es necesario que a circuncidar a los discípulos de ese tiempo y a que obedezcan la ley de Moisés. Hermano, ya ellos estaban mandando o como ordenando dentro de la congregación ahí. Porque ellos no estaban diciendo es necesario, estaban dando como una orden ahí de lo que se tenía que hacer. Y viene el apóstol Pedro y los pone en su puesto y le dice: ustedes quieren poner un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y es verdad, hermano. Cuando están hablando de la ley de Dios, ¿sabes que la ley de Dios era buena? La ley de Dios era una religión incluso. La ley de Dios era una religión, la que le puso Dios, pero era una religión que el hombre no la pudo cumplir, ninguno. Ni aún David, que tenía el corazón conforme al Padre, conforme a Dios, no pudo cumplir la ley de Dios. Porque tú lo ves, ¿qué hace? Mató a un hombre inocente. Estuvo con una mujer que no era de él, de aquel hombre que mató. ¿Qué más hizo David? Hizo contar, ¿cómo se llama esto? Hizo un censo al pueblo de Dios sin autorización de él. Que hubieron muchos muertos, Dios lo tuvo que castigar y hacerle ver que estaba mal lo que él había hecho. Bueno, total, David le falló a Dios. O sea, nadie pudo cumplir la ley de Dios. Y tú vas viendo la mayoría de los siervos de Dios, nadie lo pudo cumplir. Ni Abraham. Solo Cristo pudo cumplir todo esto. Ahora bien, mira lo que pasa aquí, hermano. Nosotros queremos traer cosas del mundo acá a Dios. Y eso es lo que están diciendo estos fariseos que habían aceptado a Cristo. Que habían aceptado a Cristo. Y que Dios estaba diciendo, no. A través del apóstol Pablo, no. Dice las escrituras en Deuteronomio 22:10, dice que no pongas a arar
al buey con el asno, que no lo pongas a arar. Pues más o menos esto estaba pasando. Los bueyes, la Biblia nos hace ver que los bueyes son los ministros de Dios. Y cuando hablan de los asnos, son gente que no tiene mucho conocimiento de Dios, que no sabe de Dios, que no sabe los principios de Dios. Y lastimosamente hoy en día muchos dejan a cargo una iglesia con hombres como estos, que no están a cargo en estos tiempos, hombres como estos, que está un ministro y tiene de ayudante a alguien sin conocimiento de Dios, o como dice la escritura, le dice el apóstol a Timoteo, que no ponga a gente ciega, que no entiende las escrituras, ciego pero ciego en el espíritu, que no entiende las escrituras. Y de estos ciegos, por no decir lo que dice la palabra, el buey es el ministro, los bueyes son los ministros. Fíjate, la Biblia tienes que entender una cosa, que la Biblia del Antiguo Testamento te habla en el plano natural para que lo entiendas en lo espiritual. Están hablando de los ministros de Dios, pero dice, no lo pongas con un asno a arar la tierra. O sea, gente, y es que así camina. Y a veces a veces no hay ni ministros, ¿ah? Porque estas personas se han apoderado de la iglesia y han hecho la fiesta en la iglesia. Fíjate que esa preocupación venía desde cuando estaba la esencia de la pureza del evangelio en esos tiempos, cuando estaban los apóstoles, los que caminaron con Jesús, cuando estaba Pablo, que tuvo el privilegio de ir al tercer cielo y escuchar cosas difíciles de que el hombre entienda, que hasta Pedro dijo, a mí se me hace difícil entender lo que dice Pablo. Bueno, imagínate en esos tiempos cómo ya actuaba en la iglesia. Ahora imagínate en estos tiempos que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha ocurrido. Ahora hay como 12,000 religiones, todas aquellas hablan de Dios y todas dicen tener la verdad. Y personas como yo somos los que estamos equivocados, cuando la escritura me está enseñando otra cosa. Lo que me está enseñando la escritura aquí, que el yugo desigual está dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios, no te unas con yugo desigual, pero está dentro de la iglesia ese yugo desigual. Fíjate lo que querían ocasionar los fariseos. O sea, ya no fariseos, aparentemente ya cristianos, sino para que identificarlos, los ponen ahí quienes eran los que habían aceptado a Cristo, los ponen como los fariseos, para que se entienda quiénes eran los causantes de transgiversar y poner algo que ni ellos mismos pueden, dice las escrituras. Personas neófitas, hermano, que muchos piensan que incluso porque son los abogados en el plano secular, ellos se manejaron bien, eran los abogados, los grandes arquitectos, los grandes ingenieros. Ellos piensan que porque por su plano secular que tienen, por su buen nombre, por su buen caminar en el mundo, ellos piensan que tienen que venir de la misma manera a hacer las cosas en Dios, pero están equivocados, hermano. Fíjate que si así fueran las cosas, Dios o Jesús no hubiese puesto a administrar el negocio de las ofrendas a Judas, lo hubiese puesto a Mateo, que sabía de eso, pero no lo puso a Mateo, lo puso a Judas. ¿De dónde salió Judas? La Biblia no nos dice, pero lo que sí dice la Biblia es que Judas era ladrón. Y tú sabes lo que estaba haciendo Judas, la codicia, el amor al dinero que tuvo Judas, y provocó todas estas cosas. Y es que, hermano, la palabra de Dios hoy en día la gente no la entiende, no sabe para dónde correr.
ellos se ponen en medio, uno diciéndole de un lado, oye, acá es, el otro también diciendo, y está ahí en lado, de un lado, incluso traumando, tienen un trauma. Esta gente dice, pues si todos hablan de Dios, creen que porque todos hablan de Dios están bien, hermano. Es más, cuando tú te unes a un yugo desigual, ese mismo trauma causas en tus hijos. Imagínate una persona que no sepa de Dios o que crea de Dios a su manera como creyeron estos fariseos. Va a ser un trauma en la vida de los hijos que van a tener en un futuro esa gente. De no saber para dónde correr. Por eso Dios quiere que evitemos todas estas cosas. Y es que verdaderamente hoy en día en las iglesias se habla. Y la palabra de Dios, ¿dónde está ahí? Porque se habla personalmente de ellos. Fíjate que, hablando de bueyes, Pablo reconoce en una parte de la Biblia, creo que es en Deuteronomio mismo, creo que habla, que dice las escrituras, no pondrás bozar al buey que trilla, porque ellos también tienen derecho de comer. Y Pablo dice en primera de Corintios 9:9, dice, eso lo dice por nosotros. O sea, fíjate que, por eso te digo, en lo natural, para que lo entiendas en lo espiritual. Pero, ¿qué hace el buey? Mira lo que dice Proverbios 14:4, dice lo siguiente. Sin bueyes, bueyes, no dice buey. Mira, en las cosas hay que ser detallista, dice bueyes, no dice buey. El granero está vacío, la iglesia. Lo que se predica dentro de las congregaciones son palabras vacías, sin edificación, vanidosas, sin edificación en las cosas espirituales o en la santidad que debes de caminar en Dios. Más abajo dice, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Cuando habla de bueyes, habla de los ministros. Y por lo general, en la iglesia tienen que estar los 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Los 5 ministerios, que hayan 4, 5, 10 de esos, no importa. Los 5, la verdadera iglesia de Dios tiene que caminar con los 5 ministerios. No con uno, donde el pastor es el dueño de la iglesia. Donde él es la máxima autoridad de ahí. Y será el apóstol, tampoco el apóstol es la máxima autoridad. Pero es uno de los primeros que debe estar ahí, asentando doctrina de Dios, haciéndole ver a la gente cómo tiene que caminar en Dios, dando palabra. Pero de ahí los 5 ministerios tienen que buscar de Dios. Por eso dice, sin los bueyes, no dice el buey. Es que, hermano, es que si la iglesia de verdad en estos tiempos estuviera caminando en unidad, no estuviéramos hablando de la división que hablan mucho los pentecostales, los alancistas, los metodistas. No estuvieran hablando ni las de las religiones, hermano, ni de los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos. No estuviera hablando nadie de nada. Si hubiera unidad verdaderamente. Por eso es que yo digo, yo no respeto religiones. Porque toda religión tiene su doctrina. Donde dicen ellos, Dios dice, y Dios no ha dicho nada. Prácticamente presentándolo como mentiroso a Dios. Y nosotros vivimos conforme ahora con la diversidad de denominaciones que hay aquí en este mundo. Lo vemos bien, hermano. Cuando yo en mi vida personal, yo lo veo mal. Porque no importa qué tan lejos estemos o tan cerca estemos,
Lo importante es caminar en unidad. Es más, por muy lejos que estemos, si así estés en Europa, así estés en China, si estés en Estados Unidos, en cualquier lugar que te encuentres, la unidad no te aleja, hermano. No te alejas. Tú podrás entrar con tranquilidad a todas las iglesias del mismo mundo para ir a predicar la palabra de Dios como es. Pero lamentablemente, como hay división, y han aceptado mucho las divisiones, y la ven bien porque así es como ven las cosas ellos, han ocasionado esto que se llama denominaciones y religiones. Y es penoso, hermano, sí. Es penoso que a pesar que se le esté hablando, ¿sabes qué? Muchos de los que escuchan este mensaje saben que es verdad. Ellos saben que no pueden irse en contra de la verdad. Los he tenido en el frente, pero ellos siguen en lo mismo. Ellos dicen tener amor, pero yo pienso que no aman ni a sus hijos. Porque al estar predicándole un evangelio, o estando asentando ellos, llamados los grandes apóstoles, asentando doctrina diferente, sabiendo ellos que se está perdiendo esa alma, no me digas que tienes amor de Dios, hermano. Estás equivocado. Nadie me puede decir que él sabe que está la doctrina mal y que está llevando a un pueblo a descender en vez de ascender. No me digas que tienes amor. Eso es imposible de creer. Y es que muchos salen porque a mí me enseñaron así. Hay una persona que se le murió el esposo y le dejó la iglesia y ella está aferrada a la doctrina del esposo que estaba mal. Y no quieren salir de ahí. A veces yo digo, gente que escucha, ¿será verdad, Señor, que es que no entienden? Es verdad que son ciegos espiritualmente, se hacen llamar, por eso yo le digo, son evangélicos. Yo no le digo cristiano, porque el cristiano entiende por el mismo hecho de ser cristiano, porque es Cristo en él y no él en Cristo. ¿Cómo es posible que gente como esta me venga a decir que tiene abierto el entendimiento, que ha renovado su mente? Y no es que Dios esté cambiando su ley. No es que Dios la esté abrogando o esté diciendo, me equivoqué, hijo mío. ¿Cómo? No es que Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios es la interpretación de muchas personas, hermano. A mí me toca ver interpretaciones en esas Biblias, ya les digo, en esas Biblias actualizadas donde habla todo el mundo, y veo que ellos quieren acomodar un versículo bíblico hablando lo que no es. Y yo entiendo eso y voy a otra persona, mira lo que dice, opina. Está mal. Está mal. Sí, estas son las interpretaciones que ponen ellos, dice. Así, queriendo hacer fácil la interpretación. Y de los que se entienden, comúnmente nosotros entendemos en la Biblia, ellos opinan de eso y tienen un escrito, porque tengo una Biblia así. Y ellos opinan del versículo. Pero las que no entienden y que yo estoy interesado en saber, no opinan, no dicen nada, hermano. Te digo porque yo estoy leyendo esas Biblias y las veo. No opinan, no dicen nada porque no saben qué decir, hermano. ¿Y quiénes son? Aquellos que han ido a aquellos seminarios, aquellos teólogos, aquellos maestros, aquellas eminencias que la gente tiene que doblar rodillas cuando ellos pasan. Muchas de estas personas los idolatran. Porque entienden la Biblia, lo entienden a lo natural, hermano. A lo natural.
Fíjate, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:9, creo que, sí, aquí habla del buey que te estoy diciendo. Porque la ley de Moisés está escrito, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió esto. Por eso te digo, que está en lo natural. Muchas veces habla de las mujeres y muchas mujeres se han cogido versículos bíblicos que es para la iglesia, que es para ellas. No es para la iglesia. Y hablará de las mujeres. Claro, también habla de las mujeres, pero tienes que saber en qué momento está hablando de las mujeres. En sí, como habla del hombre también. Pero hay cosas que habla de las mujeres que no es de la mujer en sí, habla de la iglesia. Y fíjate cómo lo trata, como bueyes. ¿Y por qué Dios nos trata así? Mira, ¿qué le dice a mi Jesús? ¿Cómo le dice? El león de la tribu de Judá. Y es por la fuerza que tiene. Y es que el león es el rey de la selva, pues. Y mi Cristo es el rey de reyes. Y en cambio, este animal es un animal fuerte. No le pongas bozal. Esto es para mucha gente, hermano. Aquí el apóstol Pablo está hablando, tú te lees este versículo bíblico, dice, los derechos de los apóstoles. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? ¿Por qué saca a relucir este versículo bíblico que se habla en el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento? Dice, de nosotros está hablando. De estos bueyes que tienen que arar la tierra, que tienen que cuidar la tierra, ¿qué? Para que ella paguen el granero, para que ella paguen la iglesia. ¿Qué está hablando? En un versículo bíblico, no me acuerdo, aquí mismo dice que nosotros nomás tenemos derecho de trabajar. O sea, estaba hablando Pablo de él y de Bernabé, que ellos trabajaban mientras los otros apóstoles no trabajaban, hermano. Pero ¿por qué lo hacía Pablo? Primeramente, tú te das cuenta que dice Pedro en Hechos 2, creo que dice, no es bueno que nosotros dejemos la palabra, la búsqueda de Dios por atender a las mesas. O sea, tenemos que dedicarnos a la palabra. Pablo también estaba haciendo lo mismo. Dice, él también tiene derecho a hacer lo mismo. Él habla de que toda persona que tiene su campo, él va a sembrar. Y ellos tienen derecho de coger de su siembra, de comer de su siembra, de sacar algo. Así mismo dice, ¿acaso nosotros no? Si nosotros sembramos en ellos lo espiritual, es de notar que nosotros tenemos que adquirir de ellos lo material para podernos sustentar nosotros. Pero ¿por qué Pablo no se aferraba a los diezmos ni a las ofrendas? Por no dar que decir a un pueblo que recién se emprendía el evangelio, recién estaban conociendo el evangelio. Por no ponerle obstáculos. Él trabajaba para que no digan, míralo a este, viene a comer gratis aquí. Y ellos piensan que se come gratis, hermano. Cuando está diciendo, no podrás gozar al buey que trilla. El buey trabaja, el buey se pasa estudiando, se pasa averiguando de qué quiere Dios, se pasa pidiéndole palabra a Dios para llevar a la iglesia, para llevarle el pan a la iglesia, para que se mantengan con vida. Pero nosotros vemos más iglesias muertas que con vida, hermano. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Porque no encuentran, porque andan rebuscando incluso por ahí, a quién sacar, a quién pedirle. O ahorita como hay la facilidad de meterse en YouTube, cogen a cualquier predicador y empiezan a hablar lo que ellos dicen. Pero no es porque ellos se han esforzado. Están peleando si el diezmo sí, si el diezmo no. Si el diezmo sí, si el diezmo no. Están preguntando por ahí, ¿deben trabajar los pastores? O sea, ¿deben de trabajar los ministros? Yo te digo que no. En las cosas seculares, porque el trabajo que tienen los ministros es atender a la iglesia y que el granero se mantenga con el buen pan, con el buen vino. Y eso los traen los ministros.
cuando está Él 24/7. Y es que muchos, oye, es que hay tanta división. Uno no cree en los apóstoles, otros no creen en los diezmos. Y así tú vas a ver un poco de cosas. Otros no creen en el velo, que se tiene que poner el velo a la mujer en la cabeza. Otros sí. ¿Qué división? Eso es división ya, hermano. Y decirme a mí que están bien. Iglesia dividida es iglesia confundida. Y esa iglesia confundida es una iglesia traumada, hermano. Fíjate, en el 16 dice así, de 2 Corintios. En el 16 dice así. ¿Y qué pues? Acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estamos en 2 Corintios 6:16. Es el versículo que empezamos ahorita la enseñanza. No, o sea, Dios pide primeramente que no caminemos bajo las emociones, peor bajo las pasiones desordenadas. La iglesia de Dios es un edificio. No es un edificio, perdón. La iglesia de Dios o el hombre que se hace llamar cristiano es el templo de Dios. Y todo creyente o todo cristiano es el representante de Dios aquí en la tierra. Es el cónsul de Dios aquí en la tierra. Es aquel que da a conocer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. La justicia de Dios, no la justicia del mundo. Sal de ahí, dice. Sal de ahí. A veces, ¿a dónde? ¿A quién? Fíjate que en Apocalipsis 18:4 dice, ha caído, tiene como prefacio, ha caído la gran Babilonia. En el 18, en el 4 dice, sal de ahí, pueblo mío, y no seas compartícipe de todas las aberraciones de la gran ramera, la Babilonia, dándole a entender dónde está su pueblo, dónde está participando su pueblo. Mira, hermano, ¿tú crees que si los ángeles no hubiesen ido a Sodoma y Gomorra a sacar a Lot, tú crees que no moría? Para ante los ojos de Dios, Lot era justo, era una persona que estaba bien delante. Pero ¿qué si no lo hubiese sacado a Dios de ahí? Bien, hoy en día Dios está diciendo lo mismo. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Salió, sí, pero el hecho que haya visto para atrás se quedó. Se paralizó ahí. Se hizo una estatua. Y nadie la sacó de ahí. Porque Lot y su esposa y los ángeles siguieron de largo y dejaron esa estatua de sal ahí. Hoy la iglesia se encuentra en esos mismos términos. Aquí dice, es verdad, que el 17 dice, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De quién? Sal de en medio de esa iglesia. En Apocalipsis dice lo mismo, sal de ahí. Hermano, es increíble saber, yo le digo a mi pastor, parece mentira que de en medio de tantas religiones y denominaciones, más que todas de las denominaciones, estas denominaciones son los evangélicos, no los cristianos, hay hijos de Dios ahí. Y Dios lo que va a hacer es sacarlos de ahí, porque están en congregaciones equivocadas. ¿Y cómo le habla a Dios? Es a través de esta palabra. Cuando te está abriendo el entendimiento, te está diciendo, si no entendiste durante tantos años, hoy te está diciendo, sal de ahí. Porque te está llevando
Y es que, hermano, más que todo cuando hablamos de esa iglesia de la prosperidad, esa iglesia de la prosperidad te enseña que todo es light, que todo es tranquilo. Aunque yo me siento light, man, aquí donde estoy, porque no me siento perseguido por nadie. Yo puedo predicar todavía, pero ellos son super light, super light. Porque ellos, mientras yo sobrevivo, ellos viven tranquilos. Yo tengo que ver cómo me gano mi pan de cada día. Cómo lo poco que me llega tengo que estirarlo. Fíjate, el billete de 5 tengo que estirarlo para hacerlo de a 10. Ver cómo me estiro. Pero ellos no, ellos tienen abundancia y le enseñan eso. Mateo 10:30 habla. ¿Usted cree que yo he traído paz? Dice, yo he venido a traer disensiones, o sea, divisiones. Pondré al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a la madre contra la hija, a la nuera contra la suegra. Pondré divisiones. ¿Por qué? Porque eres un yugo desigual dentro de tu casa. Porque no te puedes ganar a ellos. Y mientras no te los ganes, es un yugo desigual. Y vas a tener enemistad con ellos. Muchos incluso de tu familia, cuando lo vayan a visitar, te van a tener desde la ventana nomás. No te van a decir, pase, tome asiento, ¿quieres un vaso? No, te ventana, ¿qué quieres? Así. Divisiones. Eso es un yugo desigual. Y Cristo también. Y es que quieren paz, quieren vivir tranquilo. Pero ¿qué dice? Juan 14:27. Yo he venido a traer la paz, pero no como la da el mundo. No te turbes ni tengas miedo. ¿Cuál es la paz que nos da Dios? Es la tranquilidad, la calma en medio del dolor, la angustia, la desesperación. Porque esa paz viene a través de esa angustia, de esa desesperación, donde aprendes a tener paciencia. Y cuando aprendes a tener paciencia, has desarrollado esa paz de Dios, que aunque los cielos te caigan encima, estás tranquilo porque tú estás con Dios. Tú sabes que obedeces a Dios. Esa es la paz que trajo Dios. No te da esa paz de calma. Bueno, si la estás disfrutando, gloria a Dios, porque hasta yo disfruto de esa paz, gracias a Dios. No estoy tan apretado como muchos otros siervos de Dios. Si están siendo perseguidos, incluso en estos momentos que estoy hablando, ¿cuántos de ellos estarán perdiendo la vida por causa de Dios? Mientras acá yo estoy light. Hermano, es que están nadie, ellos están tranquilos. Porque si me ven a mí, como siempre les he dicho, que si me ven a mí en estas condiciones, ese no es de Dios. Porque Dios no puede tener a los hijos así. Eso es imposible. Porque nosotros somos hijos del rey y por lo tanto somos príncipes. Y tenemos que estar bien. No tenemos que tener casas sino mansiones. Es que qué audaces que son, hermano. Cristo también dice en Mateo 11, del 29 al 31, dice que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Eso dice en Mateo 11, déjenme buscar. 29. Dice en el 28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo, habla del yugo, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y daré descanso para vuestras almas. No importa las condiciones en que te encuentres.
No importa, dice Cristo mismo, dice, no tengas miedo al que te va a matar el cuerpo, al que te va a hacer pedazo el cuerpo. Ten más miedo al que mata el alma. ¿Y cómo se mata el alma? El alma no se mata con una Colt 45, ni un FAL. El alma se mata a través de la palabra que estás escuchando. Porque lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Lo que salen de estos ministros baratos que no han pagado el precio verdadero de buscar de Dios. Estos matan. Y por eso hay una cantidad de evangélicos muertos por causa de la palabra salida de la boca de esta gente que yo no sé ni cómo llamar, pero la Biblia le da identidad. Lobos rapaces, falsos apóstoles, y en fin. Yo no sé muchas veces, hermanos, que están en serio. Tomen mucho gente el evangelio cuando vienen al evangelio. Es verdad que Dios toca a personas dolidas, los toca para que vengan. Pero Dios no solo quiere que venga para que calmarte, sino para que calmes a los demás. Pues sin ti no hay calma, no podrás calmar a los demás. Mi yugo es fácil. En el tiempo de Israel eran 2 bueyes que araban la tierra, hermano. No pondrás arar la tierra al buey y al asno. Y es verdad, en muchas iglesias hay verdaderos ministros. Hay un ministro ahí. Pero lastimosamente los otros no son ministros. Son piedras de tropiezo. Muchos de ellos incluso, hermano, están como apoderados, por decir, de las alabanzas. Que ahí no se puede meter ni el pastor. Él es el que manda, él es el que ordena ahí. Esas son personas, esos son los asnos que dice la Biblia. Van a ocasionar obstáculos. Y si el buey está con un burro, lo que ocasiona es que el buey se esfuerce más para labrar la tierra. Y él solo no puede. Tiene que ir cogido con el otro. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga no pesa. Pero ¿cuándo se da esto, hermano? Cuando el hombre primeramente se le empieza a dar palabra limpia y transparente de Dios. Ahí van a sentir. Y este hombre incluso quiere obedecer. Porque la obediencia del hombre no está en la bonita palabra o la real esencia de la palabra cuando el predicador te la pone. Es la decisión del oyente si vas a obedecer o no vas a obedecer. Porque es verdad, como dicen algunos, cuando hablamos de tantas iglesias, tú no vas a encontrar la iglesia de Cristo ahí. No la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque de esos 100,000, tal vez 2 sean. Y Dios va a sacar esos 2 de ahí. Porque esos 2 oyeron y obedecieron, hermano. Porque a veces no es culpa del pastor, porque no puedo echarle tampoco toda la culpa a los ministros. Es del oyente, hermano, que vive en su carnalidad, que vive todavía dejándose llevar por las emociones. Y aprender de mí. Ya hemos hablado cuando dice aprender de mí.
Desarrolla en tu vida mi carácter, dice Cristo. Vive con mi carácter. Porque si tú no desarrollas mi carácter en tu vida, difícilmente vas a poder enfrentar a este mundo. Por eso te dice, aprende de mí. No te está diciendo que aprendas del pastor. No te está diciendo que aprendas de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus amigos. No, te está diciendo Cristo, aprende de mí. ¿Y cómo tú vas a aprender de Cristo? Dándole atención a las Escrituras. Que no te la tuerzan. Que no te distorsionen la palabra. Por eso, una de las cosas que le debes de pedir a Dios es ese temor que hay que tener a Dios. Ese temor no es temor de miedo, sino temor de respeto. Saber que Él está ahí. Ese es el temor. Cuando caminas con ese temor de respetar a Dios, entonces Dios va a estar presente ahí. El 17 dice, apartado del mal, dice. Segundas 6:17, dice así. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice el Señor, apártate de ellos y te recibiré. ¿Tú crees que tantas iglesias, no hablamos de un cristiano, sino de tantas iglesias que hay, que están con la participación del mundo, están dados de la mano del mundo, ¿ah? Dios los está recibiendo? Dios lo que está ahorita recibiendo es a esos corazones contritos y humillados verdaderamente que llegan a Dios, que viven sus 24/7 pensando en Dios. Porque cuando nosotros no nos apartamos del mal, nos estamos alejando de Dios. Vivimos lejos de Dios. Mira el hijo pródigo, hermano. Mira lo que hizo. Y entrando en sí, dice la Escritura. Estaba loco en el mundo, porque así está el mundo. Y entrando en sí. Es que las cosas del mundo le habían quitado el juicio y no se había dado cuenta. Y entrando en sí, iré a la casa de mi padre, donde hasta los siervos de él comen mejor que mí. Le pediré perdón y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ti, tenme como uno de tus siervos. Pero dice las Escrituras que él decidió caminar. Pasó el campo y el papá lo alcanza a ver. Dice las Escrituras aquí, y yo los recibiré. Mira, el papá del hijo pródigo no se quedó ahí, hermano. Mira, tú cuando no ves este amor de Dios, porque el padre de este hijo pródigo, de esta parábola, habla de que se acercó al hijo, le acortó el camino. ¿Cuál habrá sido el esfuerzo de él? Estaba sin plata, estaba chiro. ¿Cómo llegó? No lo sabemos. ¿Que estaba lejos de su casa? Sí. Y así nos toca muchas veces a nosotros. ¿Cuál habrá sido el esfuerzo que hizo que el padre estaba viendo? Que el padre supo. O le dijeron, por ahí viene. Lo alcanza a ver. Y es que la obediencia es como que abre los ojos a Dios para verte en qué condiciones te encuentras. Se acercó, le acortó el camino. ¿Por qué? Por la obediencia. Es a través de la obediencia que Dios actúa. Que le obedezcas a Él, no al hombre. Ahora, ¿cómo invertimos nuestro tiempo con Dios? ¿Lo estamos invirtiendo en Dios nuestro tiempo? ¿Tu trabajo lo estás invirtiendo? ¿Tu dinero? ¿En qué lo estás invirtiendo?
Fíjate que muchas veces muchos invierten dinero en ayudar a la gente, pero si estás en desobediencia, porque muchos piensan que ya hicieron lo mejor, pero estás en obediencia. Es como estar arando en la mar, hermano. Sí, ayudar a los demás, preocuparte por los demás, darle a los demás todo lo que necesita. Y si estás en desobediencia, ¿ah? Porque muchos piensan, ay Dios, y como la alaba, en la iglesia cristiana, todo. Ellos pasan ayudando a todo el mundo, hermano. Y más ayudan al mundo que a los propios de la iglesia. Como decir, a los nativos de ellos. A veces no los atienden. ¿Por qué? Porque quiere que la iglesia sea más grande. Y piensan más ayudando al mundo que a su propia gente. Que no está malo. Pero tú no puedes descuidar al uno por darle al otro. Pero la pregunta es, ¿estás en obediencia? ¿Vives en esa obediencia a Dios? ¿Estás obedeciéndole a Dios verdaderamente? O sea, ese dinero que tú estás gastando, que dices que estás dándole a los pobres, ¿está siendo en Dios? Ese tiempo que estás invirtiendo tú, dices que buscando a Dios, ¿está verdaderamente en Dios? ¿Te has preguntado eso? Porque no pensemos, hermano, que por ayudar al uno, al otro, el de acá, el de más allá, y que yo paso tiempo haciendo las cosas en Dios, arreglando la iglesia, y si no estás obedeciendo a Dios, estás arando en la mar. Estás perdiendo. Porque lo principal para Dios es la obediencia. Sí, como le dije la otra semana, es la obediencia. Sin importar si eres ministro o no eres ministro. Es más, ni busques ministerio. Que si tienes condiciones, ni sabrás en el momento que ya eres un ministro. Porque a veces estamos buscando ministerios. Yo nunca busqué nada, hermano. Solo me dediqué a buscar de Dios. Hay que separarse de todas las influencias pecaminosas que nos apartan de Dios. De todas. No importa cuál sea, hermano. Pero aunque te digan, y por eso nomás, sí, por eso vas a tener. Porque a veces minimizamos, o sea, ese poquito le va a durar, no, un poquito, no, todo. Detallista. Al pecado hay que resistirlo. Es verdad, el pecado está ahí, hermano. Está ahí, es decir, está 24/7. También el pecado por ahí. Como llamándonos, como tentándonos, probándonos. ¿Qué dice la Escritura? Resistir al diablo, dice. No que dice que resístelo. No podemos correr, porque él está ahí, más que todo si estamos en la casa del enemigo, porque este planeta Tierra, este mundo, quien gobierna efectivamente es el que sabemos, hermano. No es Dios, pero está aquí, Él es para probarnos a nosotros. Así que es imposible que nosotros quieramos salir del pecado así de fácil y no verlo en cada esquina que vayamos. Romper toda práctica pecaminosa es lo que pide Dios en nosotros. Todo. Porque cualquier esfuerzo que hagamos queriendo congraciar a Dios y no nos derriguemos, salgamos del pecado, no nos dejemos influenciar por las cosas de este mundo, nos aparta de Dios, hermano. Nos aparta. Lo que pido es en Cristo Jesús, piensa y medita en la posición que estás como cristiano. Esto también es para que sepa el mundo cómo se debe de llevar una vida verdaderamente cristiana. Porque Dios no quiere en nosotros una vida evangélica. Porque evangélico hay 12,000 religiones.
evangélicas. Porque hasta las denominaciones son evangélicos. Porque pasamos a ser simples evangélicos, de hablar de Dios y no hacer nada y no seguirlo. Es como los apóstoles ven a unos hombres que estaban hablando de Dios y todo y le dicen, mire, pero decimos que nos siguen, no, déjalo nomás, le dice Dios. Que el que no es contra nosotros, con nosotros es, dice, no nos persigue, sí, verdad, pero nos está dando a conocer, nada más. Eres evangélico. Y las obras de mucho esfuerzo tuyo están quedando en la nada. Que tu esfuerzo sea valorado, ese esfuerzo que haces sea efectivamente valorado por Dios. Tú mismo date cuenta que el tiempo pasa. Ya mismo se termina el mes y parece que hace 2 segundos se terminó el año. Cristo te ama. Busca de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú quieres vendrá por añadidura. Amén.